Vamos ahí adelantando un poquito la consigna que tenemos para que los amigos oyentes participen de este momento político de la radio, y tiene que ver con el derecho a huelga, ¿no? Ese tema polémico que ayer se estuvo hablando, efectivamente, con los servicios esenciales, cuánto podría ser el acatamiento o no, ¿no? En la Argentina el derecho a huelga está garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, protegido por convenciones internacionales, con requisitos legales claros para su ejercicio válido, aunque restringido en servicios esenciales, como estábamos diciendo recientemente nosotros, ¿no? Definidos por la ley. Las reformas laborales recientes han generado controversia con respecto a esto, ¿no? Y introduce cambios efectivamente en derechos y las relaciones laborales en general. Bueno, este es un tema claro, efectivamente lo que estamos hablando nosotros. Y bueno, con la consigna de hoy acá tenemos varias preguntas para considerar y hacerlas para que participen los amigos oyentes, y tiene que ver con el derecho a huelga, ¿no? Número uno, vamos a ir diciendo que si considerás que el derecho a huelga es un derecho fundamental que no debería tener límites, o crees que hay sectores donde deberían estar regulados para no afectar la vida de los demás. Número dos, ¿alguna vez te afectó directamente una huelga? Por ejemplo, en el transporte, en salud, educación. ¿Esto cambió por ahí tu forma de ver este derecho? Por otro lado, también tenemos el número 3, la pregunta número 3, las últimas reformas hablan de garantizar un servicio mínimo en sectores esenciales. ¿Crees que este porcentaje de 50-75% es justo o debería ser mayor o menor? La pregunta número 4, para que ustedes participen, tiene que ver que si te parece que la huelga son todavía la mejor forma de pedir cambios laborales, o crees que hoy en día podría haber otras maneras más efectivas de dialogar. Número 5, ¿crees que los trabajadores deberían tener que cumplir con más requisitos para declarar una huelga, o que el proceso actual es suficiente y claro para tomar esta decisión? Número 6 y última, ¿qué pensás? Cuando hay una huelga, ¿deberían responsabilizarse solo los sindicatos, también las empresas o incluso el Estado por no llegar a ese acuerdo? Bueno, algunas de las preguntas que nosotros vamos desarrollando acá en la mañana de la radio, para que vos, con tu mensajito a través del 2974-03-1158, puedas participar de esta mañana de la radio, en este espacio que nosotros denominamos Momento Político, para que así vos, con tu voz y con la pluralidad de voces que nosotros queremos lograr en la mañana, puedan llegar por lo menos a entender lo que la sociedad en su conjunto piensa, y generando también una opinión pública. Ahí seguimos nosotros con buenas canciones también, musicalizando esta consigna de la mañana. ¿Qué pensás con el derecho a huelga? Bueno, ahí escuchamos tu opinión. Buen día, Tony. Con respecto a la consigna, el derecho a huelga está bien. Todos tenemos derecho a reclamar, pero también está el derecho que tiene la gente a trabajar, y por eso tendrían que estar garantizados los servicios de transporte, por ejemplo, porque mucha gente ayer tuvo que salir a trabajar, tuvo que usar remises y taxi. La economía no está para estar haciendo ese tipo, ¿no? Tendrían que respetar a la gente que quería trabajar, que no está de acuerdo con el paro, porque con el paro al final no hacemos nada, porque en realidad el paro no es tanto por la reforma, sino por quién está gobernando en este momento, porque eso es lo que más molesta, el que está gobernando en este momento, que justamente no es de su color político. Eso es lo que molesta, y que obviamente le quiere terminar con el curro de los sindicatos, pero bueno, ¿qué va a hacer? Son tan cabeza de termo los viejos que no entienden esa parte. Los derechos que se perdieron los vendieron los mismos sindicatos. Los derechos que dice que se perdieron, ellos mismos los vendieron. Y todo el mundo lo sabe así. No se hagan los boludos. Abrazo gigante para todos. Que tengan un lindo día. Buen día, Tony. ¿Cómo estás? Juan Manuel es mi nombre. Estaba escuchando la radio, la consigna,
del tema del derecho a huelga, o sea, en mi postura, por ahí es medio complicado. Porque por ahí si uno hace una huelga o hace un reclamo por algo, digamos, lógico, yo calculo que es viable, ¿no? Ya cuando en un momento, justo el hombre ahí había dicho algo del color político, eso yo me acuerdo en la época que estaba la presidenta en la zona de Caleta, Olivia, o sea, había paro todos los días. O sea, todos los días había corte de ruta por un montón de cosas que vos decís ilógicas, ¿entendés? Y yo te vuelvo a repetir, sí estoy a favor del derecho a huelga cuando es algo justificativo, ¿entendés? Yo estaba en los piquetes, yo soy camionero, estaba en los piquetes de Caleta, que nos ha agarrado los piquetes en Caleta. Yo hemos estado de 2 días a 2 días y medio parado ahí, ¿entendés? Entonces, esto para mí es un tema medio complicado, el tema del derecho a huelga. Algunos están a favor, otros están en contra. Yo lo que yo viví en Caleta, te digo que estar de 2 a 2 días y medio sin mover el camión, sin poner en marcha, porque venía un grupo de 5 personas, 10 personas a cortar la ruta. Y si vos a mí me decís qué haría, ahí sí te digo, necesitaría que venga la gente para desalojar, porque yo quiero llegar a mi casa. Había gente grande, chicos, colectivos con chicos, con abuelos. Yo creo que el tema del derecho a huelga o a cortar una ruta es medio complicado. Y vamos a hablar con el tema de derecho a huelga, tendría que ser iguales para todos. Derecho de huelga para todos, tendría que ser derecho de huelga. Porque te acordás cuando los maestros cortaron la ruta. Cuando los maestros cortaron la ruta, no me olvido más, cortaron la ruta porque necesitaban que le aumenten el sueldo, porque el sueldo era muy poquito. ¿Quiénes fueron a sacarlo? ¿Quiénes fueron a pegarle a los maestros? Los petroleros, hermano. Pero de eso nadie dice nada, ¿viste? Entonces cuando el petrolero camionero corta la ruta no le puedes decir nada, no le puedes decir nada porque te rompen el camión, porque te pegan, porque te patotean. Cuando los maestros, nuestros queridos maestros, cortaron la ruta, ¿quiénes fueron a sacar la ruta? No fue la policía, fueron los petroleros. Así que ahí te das cuenta de cómo estamos. 97403-1158. Hola Tony, querido, ¿cómo estás? Está hermoso el programa, muy buen debate se arma hoy, seguramente la sociedad toda va a opinar. Creo que ya esa de las guardias mínimas ya está implementado en la ley actualmente. No se puede hacer abandono de guardia para ir a una protesta, sino tiene que haber una coordinación, por lo menos en los servicios públicos y esenciales. Eso está establecido. Después, está muy bueno que le saquen el poder al sindicato de que ellos tomen los currículos y armen su propia bolsa de trabajo y a través de ellos que entren a trabajar en las empresas, porque ahí es un poco desleal con el trabajador de a pie y con el que recién inicia, principal que todo con el currículum, porque hay personas muy capacitadas y tienen mucha capacidad laboral, que se ha preparado, que ha estudiado, que ha hecho cursos para trabajar en áreas petroleras o en cualquier lugares que sea necesario, y después terminan contratando por los favores que deben al sindicato y medio como por abajo el poncho a personas que no están capacitadas para desarrollar ciertas tareas en el campo, y después cuando están en el campo lo ves. Entraron porque es primo del sindicalista, porque es pariente del político y entran por acomodo. Eso es desleal para el que se capacita y el que trabaja y el que estudia y el que se capacita permanentemente. Después la huelga arrastra un montón de problemas, principalmente para la sociedad, ¿no? Porque hay yo que tenga conocimiento a través de una huelga, salvo de las huelgas que fueron fenomenales y gigantes, han llevado a tener resultados. Hoy en día las huelgas son en vano porque nadie le da importancia de la parte política.
no corresponden a la necesidad del trabajador y no le vienen dando importancia hace mucho tiempo. Y nosotros tenemos claros ejemplos de los docentes que hacen huelgas todo el año, pierden todos los chicos la capacidad de aprender y nunca le dan resultados positivos. Así que esa es mi opinión, Tony. Un abrazo gigante, hermoso programa y seguramente hoy va a ser un día de mucho debate. Día campeón, ¿cómo anda eso? Y a la gente, che, la verdad que todos son políticos, gremialistas, todos, la verdad, no sé para qué fue la ruta 26, la verdad ni idea, toda payasada, en el Congreso payasada, o sea, la verdad, estamos como estamos por esta clase de personajes, la verdad que son todos, no distingo ningún partido político, todos iguales, un desastre, la verdad, sindicalismo igual, un desastre, o sea, hacen todas payasadas, la verdad, juegan con el laburante, así que la verdad, impresentables. Que tengan bonito día y un abrazo a toda la audiencia y a vos, campeón. Queremos escucharte. Tu opinión vale. El Momento Político 154-031-158. Buen día, Tony. Muy de acuerdo con estos señores que están hablando sobre los cortes de ruta, los gremios, esto. A nosotros nos pasó que te obligaban a parar el camión. Y si el camión no paraba, que nos pasó también, no paró, rompieron el camión y le pegaron al chofer. Eso también está mal, porque yo creo que la huelga está bien, pero debe ser pacífica, para que nos oigan, ¿no es cierto? Pero no así de esa manera agresiva como lo suelen hacer, que siempre es así, como pasó ayer en Buenos Aires, y bueno, y siempre pasa lo mismo. Bueno, buen día. Hola, buen día, Tony, Lourdes, ¿cómo andan? Ahí estaba escuchando a Juan Manuel, y cuánta gente que no dice nada, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dice él. El problema, me imagino que a lo que se debe referir Juan Manuel, cuando el derecho a huelga debería ser para todos, debe ser lo mismo que pensamos un montón de personas, digamos, que es, primero que el derecho de manifestarse de cada uno de nosotros tiene que terminar donde empieza el derecho de la libertad de los otros, o la libertad de los otros, ¿entendés? O sea, a mí me tienen que dejar la libertad para ir a trabajar y hacer lo que sea. Que fue lo que no pasó, y él decía de la represión de los petroleros a los docentes, que lo vivimos todos a eso, ¿no? También lo vivimos nosotros en la 26, pasó exactamente lo mismo que pasó en Caleta, lo sacó camioneros de acá, petroleros. Pero bueno, en definitiva, el problema más grande que tenemos es que, por ejemplo, ayer estaba todo el sindicato de camioneros, sobre todo, y la UTA de paro total, ¿no? Y pasaron por el centro, y por ejemplo a locales muy conocidos como Hans Sachs, en la calle Rivadavia, los tipos entraron 5 camioneros con banderas y le dijeron que tenían que cerrar, que no podían tener abierto. Entonces vinieron 2 empleadas a mi negocio y me dijeron que qué pasaba, que por qué no, y así estamos. ¿Se entiende lo que digo? O sea, el problema nuestro es que esta gente se maneja por patota y por amenaza y por intimidación, ¿entendés? Y no entiende, como dije yo, que todos los que tenemos negocio, los autónomos, tenemos que laburar. O sea, ya venimos de 2 paros nacionales de carnaval, ¿entendés? Que no trabajó nadie nada. Se está trabajando poco porque se trabaja poco porque no hay dinero en la calle. Acá en Comodoro particularmente, que siempre fue una isla, como había muchísimo petróleo y había muchísimo laburo del petróleo, nosotros cuando las demás provincias, Mendoza, Neuquén incluso, no andaba muy bien, nosotros andábamos bárbaros, nosotros andábamos, pero como un tren, como un avión andábamos.
porque acá había un montón de laburo de petróleo. Estoy hablando en la década del 90, el 2000, 2010 hasta el 2020 que empezó a mermar la producción. Yo te diría que hasta el 2016, 2018 posiblemente. Y el que empezó a trabajarse un poco menos en el petróleo, menos explotación y exploración, y bueno, y ahí se empezó a notar muy levemente la caída, y ahora es abrupta porque se fueron todos a laburar a vaca muerta. Pero bueno, de vuelta en el tema que hoy nos compete, ¿realmente el derecho a huelga debería existir? Sí, debería existir, para mí debe existir. Lo que no puede hacer nadie es decirme cuánto tengo que trabajar yo. Yo tengo que ir a trabajar todos los días porque yo quiero ir a trabajar todos los días. Y a mí nadie me puede cercenar ese derecho. Eso es para mí el tema más importante. Vos querés manifestarte, manifestate. A mí déjame laburar. Sea el sindicato que sea el gremio que fuera. Yo, por ejemplo, que pertenezco a empleado de comercio, listo. Vos querés parar, sí pará, pero a mí no me va a decir que pare. Si no laburo, no como. Es así de fácil esto. ¿Entendés? ¿Quién cree que tiene el derecho de decirme a mí cuándo dejar de trabajar? Es ridículo eso. ¿Se entiende lo que digo? Si yo no estoy robando, no estoy haciendo nada, estoy pagando los impuestos, ¿qué estamos hablando? Encima quiero laburar y no me dejan. Imposible. ¿Se entiende? ¿El derecho a huelga debe existir? Sí. De cada uno irresponsablemente adquirido y tomado. Es decir, nadie le puede decir al otro cuándo parar. Todos deberíamos ser autónomos en este sentido. Es decir, nuestra decisión tiene que ser personal. Si queremos parar, paramos. Y si no queremos parar, no paramos. Entonces cada uno es una persona que está pensando por sus propios medios. Bueno, disculpen de nuevo el audio larguísimo. Un abrazo grande. ¿Qué tal? Buenos días. Tony, ¿qué tal? Querida audiencia de FM Cielo, ¿cómo les va? Escuchando los comentarios de la consigna de hoy y la verdad es que el derecho a huelga o la huelga en sí es la única herramienta que tiene el trabajador para hacer valer sus reclamos, que sean justos, ¿no? Siempre y cuando sean justos. Por ahí el piquete es otra cosa. El piquete a veces lo hacen trabajadores, como también a veces lo hace gente desocupada que busca algún sustento laboral. En cuanto a la huelga en sí, algunos de los que estaban sentados, que nombraron ustedes recién, dirigente sindical, la Cámara de Diputados debatiendo la reforma y sacando chapa de que quiere defender las fuentes laborales, quiere defender los derechos de los trabajadores, es el mismo señor que dejó que se fueran más de 8.000 obreros petroleros a la calle hoy, en Comodoro Rivadavia. Y en alguna gran medida la dirigencia sindical en general es quien ha llevado a los trabajadores a este atolladero. ¿Por qué? Porque muchas veces por algunas decisiones más de índole propias o no sé, por ahí buscando algún lugarcito en la política, han mandado a sus trabajadores al paro. Y han, de alguna manera, debilitado la fortaleza laboral de la gente, en el caso del rubro del petróleo en general. Entonces la gente hoy prácticamente ya no quiere trabajar. Ese es el problema que tenemos en nuestro país. En gran parte de la dirigencia sindical llevó a sus trabajadores a no ganarse dignamente el pan. No son todos seguros. Pero bueno, sí hay una cosa que es clara. No hay ningún empresario que voluntariamente le dé aumento a sus trabajadores. Me jubilé en la industria del petróleo con 36 años de servicio. Jamás, ni con el barril a $10, ni con el barril a $110, hubo un aumento voluntario de la empresa que diga, bueno, estoy ganando mucho, voy a repartir unos pesos más a mis empleados. No. Lamentablemente la única forma de conseguirlo siempre fue a través de protestas. Y así todo, poco lo que dejan en la ciudad, ¿no? Como el caso de esta empresa del ES, de la familia Bulgeroni, estuvo, no sé, 60 años, habrá estado acá en la Patagonia, acá en el sur.
nunca siquiera hizo un plan de vivienda para sus obreros. Pero bueno, lástima que se pierden derechos que costaron mucho conseguirlos, pero bueno, esto ya estaba acordado. Toda esta sesión en diputados es una farsa. Ya estaba acordado previo, ya sabían que tenían los votos para la reforma, yo lo dije anteriormente, la reforma ya estaba cocinada, solamente es para el público, lo que hizo el dirigente Petroca, que salió sacando chapa de defensor de los derechos de los trabajadores, mientras su ciudad, sus representados viven en la calle, no tienen obra social, no tienen ningún ingreso y están a la espera a ver si algún iluminado les consigue alguna fuente de trabajo. Esa es la realidad. Saludos, Juan del Cordón Forestal. Buen día, ¿cómo están chicos? Oni, ¿cómo andan? Saludos. Hermosa mañana hoy. Esperemos que se mantenga así el día. La verdad que el derecho a huelga los tenemos todos tenemos derecho a reclamar. Fue tranquilo lo que pasó ayer, la manifestación acá en Comodoro. Y lo importante es saber que los derechos que se han obtenido durante todos estos años que han pasado han ayudado a que no haya abusos laborales, que muchos años anteriores, años 40, años 50, existía la explotación, ¿no es cierto? También entiendo de que hay mucho abuso a veces de algunas partes de trabajadores o vimos como hablabas vos recién, este muchacho, en los sindicatos, el ataque hacia otros trabajadores, son cosas que están mal. Lo que veo mal yo es que este gobierno esté atacando tanto a los trabajadores y lo malo es que cada vez vemos más falta de trabajo, o sea, vos fijate cómo está Comodoro hoy. Yo ayer hablaba con un chico a la tarde de la radio y le decía lo mismo, o sea, vos fijate en el estado que quedó Comodoro, entonces ves a estos personajes, hoy diputados, porque son personajes, hablando y diciendo lo que hay que hacer y lo que tienen que hacer, y si lo sabían, porque no lo llevaron a la práctica. Dejaron un montón de gente sin trabajo, el otro señor que fue intendente hablando de las miserias de Comodoro, y cuando él estuvo hizo un desastre de su municipio, de su gestión. Entonces creo que cuando están ahí son todos sabios, se las saben todas, pero lo malo es que no hacen nada ni por el pueblo, ni por los trabajadores, ni por la ciudad. Eso es lo malo. Entonces hay que aprender a votar, y hoy tenemos este gobierno que mal que bien ha cambiado un montón de cosas. Esperemos que cambie otro montón de cosas. Hay cosas en la reforma laboral que están bien y hay cosas que están mal. Pero no se puede trabajar con una ley que tiene más de 50 años y que hay un montón de cosas que hay que cambiarlas y que tienen que ser también garantías de trabajo para las empresas, ¿no es cierto? Porque acá hay que estar de los dos lados. Así que bueno, un abrazo, gracias. Este señor petrolero que ayer, como escucho varios que hablan y tienen toda la razón, de dirigente petrolero, que no sé cómo puede estar de diputado, porque en realidad no es compatible con la función. Primero que no está capacitado y segundo que si es dirigente gremial no puede estar sentado como diputado. Es así. Pero aparte es verdad lo que dicen, 8.000 trabajadores petroleros en la calle, sin indemnizaciones, con malas indemnizaciones, con amenazas de que iban a quedar afuera de la actividad si los echaban y no iban a cobrar, mintiéndoles que en 6 meses iban a volver a la industria, una serie de mentiras que escucharlo da asco, por eso uno está, y hay tantos comentarios hoy, si entras al Facebook, ves la página de ellos y lo que le pone la gente, porque no tiene cara, es un sinvergüenza, no puede caminar por la calle. Y lo más triste, que se cambió de partido político y tuvo la suerte, porque eso es suerte, de que lo votaran. Entonces, personaje nefasto que no debe estar ni siquiera en el cargo que está, pues no está capacitado, no tiene ni educación, entonces no sabe ni hablar. Es triste que tengamos ese dirigente metido ahí.
Ni hablar del otro que hace tiempo que está, que fue intendente, que habla hoy de Comodoro y se rasga la vestidura cuando en la inundación hizo un desastre, ¿no es cierto? Bueno, ya conocemos toda la historia. Hola, buenos días, licenciado Tony Gallardo, Lourdes y licenciado Ábalos. Bueno, estaba escuchando la propuesta, ¿no? Con respecto a las preguntas del derecho a huelga. Bueno, como es un derecho, se tiene que respetar, pero si nosotros tenemos representantes y votamos a nuestros representantes, ellos tendrían que moverse. Los sectores afectados deberían elevar una nota pienso yo, con número de documento, firma, y que ellos se muevan y ellos traten de llegar al gobierno, en el caso de la parte provincial, para que logren ese aumento, bueno, consensuado y tener en cuenta que muchas veces, bueno, estamos en época de vaca flaca y no siempre son vacas gordas. Entonces, yo pienso de esa manera, ¿no? Es muy importante el reclamo porque hay sectores que no están bien y otros están un poco mejor, otros muy mal, pero sin que afecte el derecho del otro a trabajar, ¿cierto? Porque también, así como hay un derecho a huelga, hay un derecho a trabajar y hay que respetar también las dos partes. Y después me tocó vivir y también en una oportunidad de tener que reclamar por mi derecho. Y yo trabajo de maestranza, ¿cierto? De limpieza, y bueno, tengo una responsabilidad muy directa con el medio ambiente y dije, bueno, hablé directamente con el delegado y le dije que yo no quería que me venga a defender si me despedían, porque lamentablemente se dedican a quemar cubiertas, a provocar daños, y a mí me perjudica directamente en mi trabajo, ¿no? Y si yo pido que me defiendan, no era la manera para defender, porque la quema de cubiertas provocaba una intoxicación acá a toda la gente que trabajaba, y ni hablar todo lo que se arruinaba en las instituciones. Entonces hablé directamente. Así que yo creo que es la manera, porque todos tenemos educación, creo yo, mínima, y te puedes defender con la palabra. Para mí es importante el respeto, ¿cierto? Y ser respetado, porque también los sindicatos también supuestamente es un derecho para el trabajador y nos tienes que escuchar, y tampoco no se puede imponer a que uno no trabaje. Así que bueno, esa es mi opinión como laburante y bueno, y mi compromiso también con el trabajo y bueno, lo que me gusta mucho es estar en la defensa del medio ambiente. Nancy, de Kilómetro 4. Hola, FM Cielo. Bueno, en realidad coincido totalmente con Juan del Cordón Forestal en todo lo que dijo. Gran parte de culpa la tienen los sindicatos, no los sindicatos, sino los representantes de los sindicatos, y también en parte los trabajadores que han abusado de esos derechos, lamentablemente. Y ellos mismos no los han defendido porque se han excedido en los derechos que han tenido. Es una pena, porque realmente el que es trabajador se lo merecía. Hola Tony, ¿qué tal? Buen día. Había enviado un mensaje muy largo. Estoy de acuerdo con el derecho a huelga, sí. También estoy convencido de que los gremios son más necesarios. Pero en las últimas décadas vimos que los sindicatos manejaban el ingreso a los trabajos, a las empresas, lo manejaban con de una manera muy turbia, muy oscura. Ingresaba gente a trabajar según ellos, la necesidad, los que habían quedado en la casa, los que habían
quedado a la espera de la suba de otros equipos. Pero no era tan así, no fue tan así. Ingresaban aquellos que hacían, que iban a quemar cubiertas. Ingresaban a los que le debían favores. No había distinción entre el sindicato de jerárquico y el convencional. Yo me jubilé en la industria petrolera como jerárquico y me ha pasado que en un paro de personal convencional, estando de guardia, tuve que subir a trabajar y me pararon en el medio del campo y me bajaron apuntado con un rifle. Eso era la gente, eso así se manejaba el sindicato, con matones, con gente que le pagaban para hacer disturbios. Todo esto que pasó ya estaba todo armado, cocinado desde hace mucho tiempo. Lo de ayer fue una pantalla, porque ya sabían lo que iba a pasar en el Congreso. No comparto, o sea, estoy dolido, siento mucha impotencia por lo que pasó ayer con la reforma laboral. Pero sí estoy de acuerdo con el derecho a huelga. No hay que perder los beneficios que tenía el trabajador. Es cierto lo que dice el compañero que habló hace un rato. No hay una empresa que haya dicho yo le voy a aumentar el sueldo a mis empleados porque estoy ganando más. Mentira, nunca pasó eso. Y no va a pasar. Una humilde opinión, pero sí, insisto, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con el derecho a huelga. Buen día. Bueno, un saludo a la gente del programa. Muy buen programa, siempre lo escucho. Soy Guillermo de Bellavista. Bueno, quería hablar comentar algo sobre el hombre ese que habló, que es monotributista. Yo no sé a quién le vende los bienes y servicios, si habrá leído de bienes y servicios. Las empresas ponen empresa, invierte, o ponen oficina de seguro, una panadería, un kiosquito, para vender al trabajador. Nadie más. El que invierte, el que activa la economía es el trabajador. Es el trabajador porque lleva su dinero de acá para allá. ¿Entendés? Y las empresas, los que invierten grande, las empresas invierten para llevarse los recursos afuera. Tiene que haber un Estado que siempre respalde, que sea igualitario para todo, que no se lleve la riqueza. Entonces, cuando vos tenés un Estado presente, federal, hace que toda la economía sea igualitaria para todos, con buenos sueldos, con derechos que no se cercenan, etcétera. Entonces el derecho a huelga pasa por ahí. No es el tipo que se quedó sin trabajo, es nada más. Es por los derechos que te sacan al jubilado, a los chicos, a los enfermos, a todos. Todos pertenecemos a un Estado, a esta familia grande de Argentina. Entonces, yo no sé, la verdad que no entiendo a la gente de que si yo no trabajo, yo no como. ¿Y a quién le vende los servicios? Yo tampoco, si no trabajo no como. Pero yo soy cañista. Si yo no le vendo a quién, al trabajador, a la gente de a pie, son los que invierten. Entonces tenemos que respetar eso y tenemos que manifestarnos con este tipo de políticas neoliberal, que lo único que hacen es saqueo, saqueo y saqueo. Fíjense cuando voten un gobierno que respalde las políticas del Estado, de la gente. Me vino a la memoria un detalle. Allá por los 90, cuando se privatiza YPF y entran a despedir a la gente, retiro voluntario, despido, otro tipo de arreglos, cursos, también hubo un corte de ruta a la altura de la estación de servicio Eureka. Y ahí estuvimos hasta las 6 de la tarde, que vino el juez, si mal no recuerdo, de apellido Palazzo, y lo dijo: muchachos, los entiendo todo lo que están pasando, pero esto es un delito. O levantan el piquete o van todos presos. Bueno, ¿qué hicimos? Levantamos el piquete y nos fuimos. Así que no es nada nuevo lo que está pasando. Uno se tiene que hacer oír porque, bueno, los negociados vienen por otro lado. Bueno, ahora estoy escuchando que todo el mundo está criticando a Ávila y a Luque. Bueno, muchachos,
pero mientras estuvieron acá y se beneficiaron con los logros de Ávila, con los logros de Luque, nadie decía nada, ¿no? Estaban todos felices y contentos. Pasa siempre lo mismo, ¿viste? No hay peor espina que la del propio palo. Bueno, eso es normal que suceda. Y con lo que viene sucediendo está. Y otra cosa, no se olviden que en los años 90, Comodoro tenía el logro, como decía el listón de azul, bueno, de ser la capital del desempleo. La capital del desempleo era Comodoro Rivadavia y lo decían por todos los medios, gracias a las políticas que hubo. Bueno, ahora vamos por el mismo camino. Así que, a no quejarse, muchachos. Bueno, siempre se vota mal y sí, qué sé yo. ¿Viste? Como cuando te dicen que el matrimonio es una lotería. Bueno, a veces también pasa con los dirigentes, es una lotería. Porque yo te prometo y mañana, de acuerdo a las circunstancias, te traicionan. Y las traiciones siempre vienen por necesidad. Bueno, eso es lo que pasa, porque siempre los petroleros transaron para que no se caiga la fuente de trabajo y sigan ellos teniendo eso. Pasa lo mismo con los docentes, pasa lo mismo con la gente de comercio, pasa lo mismo con la gente de la pesca. En fin, siempre lo mismo. Pero lo que pasa es que históricamente esta gente que está en el gobierno ahora, los liberales, vienen haciendo esto desde el año 1800, no se olviden. Por eso siempre digo, hay que leer la historia. No es nada nuevo todas estas cosas. Está vienen de arrastre. Que tiene periodos, ¿vio? Como dice la Biblia, 7 años buenos, 7 años malos. Bueno, ahora estamos en los años malos. Buen día, Tony, y a toda la audiencia. Mi nombre es Julio y siempre los escucho. Y bueno, tu editorial es como... pensando en los derechos, ¿no? Lo que entiendo que una vez que uno adquiere un derecho, volver para atrás significa un retroceso. Y ya a tantos años de democracia y de conquistas sociales, un derecho no se puede así porque sí, porque libremente respeto la opinión de cada uno de los ciudadanos que tienen una opinión formada sobre el derecho a huelga. Pero así como el derecho de huelga y todos aquellos derechos que están siendo vulnerados ahora por este sistema de gobierno, ¿sí? Yo voy a ser respetuoso porque la democracia es así. La persona fue elegida, muchas personas eligieron a los diputados, a los concejales y a todos los que hoy nos representan en el Congreso, o en el Consejo Deliberante o en el Consejo o en la Cámara de Diputados. La gente lo eligió. Ahora yo pregunto, ¿alguien se asesoró de todos esos no importa el partido político, se asesoró si ese señor a quien votó tenía alguna trayectoria política o como dirigente o como ciudadano que militó, digamos, los espacios de cada una de la ciudad? Así que entiendo que, vuelvo a insistir, la justicia tiene que hacer cumplir todas estas cuestiones que por ahí no están siendo vulnerables. Y sigo insistiendo, los jueces deben ser elegidos por un periodo corto. Así que, Tony, respetuoso de la opinión de cada uno de los oyentes y que, bueno, éxitos en tu programa de hoy y, bueno, pronto tendremos el aniversario de Comodoro y sepamos valorar lo que muchas personas, ciudadanos de Comodoro, han logrado que esta ciudad sea lo que sea. Y ahí me siento como tal vez responsable en que YPF, una empresa líder en Comodoro Rivadavia, que muchos han sido favorecidos por los beneficios de YPF,
y no vi que ningún ciudadano de Comodoro se haya manifestado o haya hecho alguna acción con respecto a YPF. Así que bueno, muchas gracias y bueno, que tengan un hermoso día.